Bienvenidos a Aspectos de Automatización Industrial con el tema correspondiente al lenguaje de escalera en TIA Portal. En esta oportunidad se va a hablar sobre un bloque legado de Step 7, S7300, S7400, que es el bloque programador cíclico o tambor de levas, también llamado DROM. Ese bloque es una implementación de software que deriva del tambor de levas mecánico. Aquí en esta figura artística se ve un ejemplo de qué se trata. Un motor eléctrico, por ejemplo, a través de una caja de engranajes reductora, mueve un eje y ese eje está acoplado a una serie de levas. Las levas, a su vez, pueden activar, por ejemplo, cualquiera de estos tres relés. En la posición actual donde se encuentran las levas, los tres relés están activados, pero a medida que el tambor se mueve, gira y las levas se colocan en distintas posiciones con respecto a la varilla de los relés pueden estar abiertos o cerrados. Piénsese, por ejemplo, en las tres luces de un semáforo, verde, amarillo, rojo, donde cada luz puede estar encendida en un determinado tiempo y solo una luz o una lámpara a la vez. El tiempo total del ciclo del semáforo será el tiempo de rotación o el tiempo que esta esfera o esta rueda da una vuelta completa. Se llama programador cíclico puesto que el proceso se repite cíclicamente. Piénsese, por ejemplo, no solo en el semáforo, sino en una lavadora, en un lavaplato o simplemente en una pianola que toca sola una melodía por medio de un tambor de levas que va cíclicamente, repetitivamente, haciendo su ciclo completo. Bien, si esto se lleva ahora a la parte de software, se tiene el programador cíclico del PLC. En el caso de TIA Portal, como se dijo, una instrucción, un bloque legado de Step 7. En el programador cíclico o DROM de Step 7 se tiene un circuito secuencial que puede tener máximo 16 pasos y a cada uno de esos pasos máximo se le puede asignar 16 acciones. Un total entonces, si se considera como tipo matriz, de 16 por 16, 256 elementos. Una vez que el programador cíclico esté en un determinado paso, él puede avanzar al siguiente paso de tres maneras, bien sea por medio de un evento externo, piénsese por ejemplo en el semáforo un botón de peatones que fuerza en un determinado momento el semáforo a que cambie de estado, pero también mediante tiempo transcurrido en un paso, piénsese en el semáforo, la luz verde por defecto está en 12 segundos, una vez que transcurren los 12 segundos, el programador debe automáticamente pasar al siguiente paso donde ese verde pasa a amarillo, o una combinación de ambos factores. Cada uno de los bits de las 16 acciones se le asigna un 0 o un 1, es decir, son variables de tipo booleano. Una vez colocado en el programa, el programador cíclico luce como se muestra aquí en esta figura aquí a la derecha. El bloque se llama DROM y como se trata de un bloque de función, es decir, un FB, pero del sistema, debe tener obligatoriamente asociado un bloque de datos de instancia. Aquí en el ejemplo se puso el bloque de datos DB6 con nombre DROMB. Luego aquí a la izquierda hay una serie de entradas, también a la derecha están las salidas, pero el bloque tiene muchas más señales que por razones de espacio no se colocan o no se deja que el usuario las pueda manejar directamente en el editor de escalera, por ejemplo, sino que hay que manejarlas a través del bloque DB6. En el bloque DB6 o el bloque de instancia correspondiente que se haya utilizado para el tambor o programador cíclico están no solo todas estas señales que aparecen aquí en el bloque, sino también las otras que no están disponibles directamente al programador. Una explicación breve de las señales, primero de las que se encuentran aquí y luego de las que están en el data block, es la siguiente. El reset, cuando se coloca en 1, hace que el programador cíclico pase al primer paso, sea cual sea el primer paso. El jog, cuando recibe un flanco positivo, una transición 0 a 1, hace que el programador cíclico pase al siguiente paso. Si está en el paso 4, pasará al 5. Si está en el paso I, pasará al I más 1. Si el programador cíclico se encuentra en el último paso, cuando se recibe esta señal de flancos de subida en el jog no va a tener ningún efecto. Es decir, el programador permanecerá en el último paso. DROM Enable es una señal que debe estar en 1 si se desea
que el programador cíclico funcione al pasar de un paso a otro por tiempo. Last step es el último paso, no necesariamente tiene que ser el paso número 16, cualquiera puede ser el último paso. Por ejemplo, en una esquina con dos semáforos clásicos, los semáforos tienen 4 estados posibles, por lo tanto el último paso sería el paso número 4. Esta variable es de tipo byte. Luego, se dijo que si aquí hay un 1 en Drop Enable, se habilita la transición de un paso a otro por medio de tiempo, pero hay que habilitar los pasos individualmente con estas 16 señales llamadas Event 1 a Event 16. Para que una transición del paso número, por ejemplo, 4 al paso 5 se dé por tiempo, deben cumplirse dos condiciones. Primero, el Drop Enable en 1 y segundo, el Event 4, que es el correspondiente al paso 4, también debe estar en 1. Por defecto, todas estas 16 entradas están en 1. Vamos ahora con las salidas. En la primera parte están las 16 salidas que corresponden a las 16 acciones. Se llaman desde la salida número 1 hasta la salida número 16. Y estas 16 acciones o 16 salidas siempre van a ser valores booleanos que se van a tomar de la matriz correspondiente. Luego está la Q. La Q se va a colocar un 1 cuando el programador cíclico llegue al último paso y cumpla el tiempo correspondiente que se le ha asignado a ese último paso. A partir de ahí Q se coloca en 1 y el programa o el programador puede hacer que el programador empiece de nuevo o cualquier otra acción. En OutWord, que evidentemente es un Word, va a contener los 16 bits correspondientes a estas 16 salidas. Y en código de error se va a obtener un código, por ejemplo, según esta tabla que está aquí abajo, que significa lo siguiente. Siempre en hexadecimal, si aquí hay el número 0, el programador cíclico está funcionando sin errores. Si el número es 80, 81, significa que se ha colocado un valor no válido en la step, es decir, en el último paso. El último paso máximo puede ser el paso 16. Si yo aquí coloco, por ejemplo, el número 50, evidentemente ese paso no puede existir y aquí en Error Code va a aparecer el número 80, 81. El valor 8082, si hay un valor no admisible en DSC, DSC es el número del paso actual, tampoco puede pasar de 16. Y el 8083 es si hay un valor no admisible en el primer paso. El primer paso, evidentemente, también tiene que ser un número entre 1 y 16. Y esas son las señales que tiene el operador disponible dentro del bloque Drop, una vez que se coloca en lenguaje de escalera. Veamos ahora las señales que no están aquí representadas, pero que sí están en el data block de instancia. Primero el EOD, End of Drop, que tiene un significado igual a Q, es decir, se pone 1 cuando el programador cíclico llega al último paso después de haber cumplido el tiempo correspondiente de ese paso. DSP es el número del primer paso, por defecto en 1, pero puede ser un número entre 1 y 16. DSC da el número del paso actual. Se puede leer esta variable en el data block para saber por qué paso, por qué número de paso el programador cíclico está en un determinado momento. DSC es el tiempo que aún resta para que el paso actual en milisegundos finalice. Solamente es relevante, evidentemente, si se ha habilitado el paso de un paso a otro por tiempo, es decir, Drop Enable en 1 y el bit correspondiente del evento del paso que se quiera habilitar por tiempo en 1. Y DTBP, Time Base, del programador cíclico, es la base de tiempo válida para todos los pasos. Se expresa en milisegundos, es tipo Word y por lo general en muchas ocasiones esa base de tiempo es igual a un segundo. Un segundo es 1000 milisegundos, pero como hay que expresarla en hexadecimal, sería 16 numeral 3E8. 3E8 corresponde al número 1000 en hexadecimal. Bien, luego dentro del data block también está una matriz llamada spreset, que es una matriz unidimensional de 16 elementos que corresponden a los tiempos de los 16 pasos, los posibles tiempos de los 16 pasos. Por ejemplo, si spreset corchete 4 igual a 0C, significa que el tiempo de este paso, del paso número 4, está estipulado en 0C unidades de la base de tiempo. Esto es un número hexadecimal, hay que colocarlo aquí, y 0C significa 12
en decimal. Es decir, el paso número 4 durará 12 segundos en la base o unidad de tiempo especificada anteriormente. Outval es una matriz de 16 por 16. Tiene por lo tanto 256 elementos y consiste de los valores de las salidas, 16 salidas, en cada uno de los pasos, 16 pasos. Por ejemplo, outval 2,0 igual a 1 significa que la salida número 0 del paso 2 va a estar en 1. El primer dígito es el número del paso y el segundo dígito es el número de la salida dentro de ese paso. Esta matriz, cada uno de sus componentes va a ser un número binario, es decir, un número 0 o 1, verdadero o falso. Y de la misma forma hay una matriz similar también de 16 por 16 que se llama smask, que contiene los bits de máscara para cada paso. ¿Cómo funcionan las máscaras? Si esos bits están en 1, las salidas tomarán el valor correspondiente a outval. Pero si algún bit o varios de esos bits están en 1, la salida correspondiente no va a tomar el valor de outval, sino que va a tomar el valor que tenía en el paso anterior. En la mayoría de los casos se utiliza la matriz de manera que todos sus bits estén en 1 para que el programador cíclico saque por las salidas el valor de la matriz outval y no los valores que se hayan podido tener en los pasos anteriores. Y con esto finaliza la explicación breve, global, pero completa de lo que es de lo que va a ser el programador cíclico. Antes de finalizar el tema, se va a ir a TIA Portal para, de una manera ya más práctica, ver cómo se inserta en el programa el programador cíclico, cómo se le asigna el datablock y qué información contiene ese datablock, que es precisamente lo que se ha explicado aquí en estas láminas. El ejercicio se hará en la próxima entrega, donde se buscará una aplicación interesante que sea susceptible de ser realizada con el programador cíclico. Se pasa entonces aquí a TIA Portal, aquí en PLC se va a bloques de programa, añadir un nuevo bloque y el nuevo bloque va a ser un FC y se le va a colocar el número 35. De nombre se le pone programador cíclico y se valida. Y este bloque FC35 va a servir también en la próxima entrega como ejercicio. Bien, se busca aquí en las instrucciones básicas, bajo el directorio legado, el primer bloque, que es el DROM o programador cíclico, y se arrastra aquí al editor. Como se trata, ya se dijo esto, de un FB, es necesario asignarle obligatoriamente un bloque de datos de instancia. Él sugiere el número 6, que es el próximo disponible, con nombre DROM DataBlock. Se va a dejar eso tal cual, se valida y aquí está el bloque. Voy a abrir esto al máximo de manera de poder ver el bloque en su totalidad. Voy a quitar también esta parte aquí de los favoritos y aquí se observa el bloque en toda su totalidad. Aquí están, como se dijo anteriormente, las entradas, reset que lo pone en 0, el jog para pasar por evento externo del paso I al I+1, DROM enable para habilitar por tiempo el paso de un paso a otro, la step, el último paso. Aquí están, en caso de habilitar por tiempo la transición de un paso a otro, los distintos pasos, las 16 salidas, para cada uno de los pasos 16 salidas, la señal Q que se pone en 1 cuando el programador está en el último paso y ha transcurrido el tiempo correspondiente, el outword que contiene las 16 salidas en formato Word y el código de error en caso de que haya posibles errores. Y recuérdense que en el DB6 está contenido el resto de las variables del programador cíclico. Voy a rescatar nuevamente la parte de los favoritos y vamos a abrir aquí el DB6, que se encuentra aquí en System Blocks, Program Resources, y aquí está el DB6, DROM DB6. Observes aquí que aquí también
se ha colocado este bloque que se llama drop FB85 y es este que está aquí, puesto que en step 7, es decir, 300, 400, el bloque era un FB o es un FB, el FB85, y este es su bloque de datos distancia que se ha colocado manualmente. Voy a abrir el bloque de datos distancia y aquí están no solamente las señales que había anteriormente en el bloque como tal, sino también las otras señales. Voy a colocar esta pantalla lo más grande posible y aquí se tiene el reset, jog y drum enable, ya se vieron en el bloque, el last step, todos los eventos. Luego viene la parte de señal, estas son las señales de entrada. Luego viene la parte de las señales de salida, que son out 1 a out 16, la Q, el out word y el error code. No hay ninguna señal de in-out y el resto de las señales que no aparecen explícitamente en el bloque como tal son señales estáticas. Son las señales estáticas, como se mencionó en otra ocasión, son señales que son propias únicamente de los FB, bloques de función, y no se pierden cuando el bloque se cierra, es decir, se guardan en esta memoria que es el bloque de datos de instancia. Y aquí tenemos las siguientes señales. Jog hist es jog history, es el estado anterior en el bit jog, que es el encargado de pasar el programador cíclico del paso i al i más 1 por medio de un evento externo. Recuérdese que esto se hace con un flanco ascendente y para lograr el flanco ascendente él necesita saber cuál es el valor del estado anterior y eso es lo que se llama aquí jog history. Para el programador esto es inmaterial, prácticamente no se usa. EOD se dijo que es exactamente igual en significado a la señal Q. Se coloca en 1 cuando finaliza el tiempo del último paso del programador cíclico. DSP es el primer paso, es decir, cuál es el paso número 1. El paso número 1 no necesariamente tiene que ser 1. El programador cíclico puede empezar en otro paso que no sea el 1. DSC es el número del paso actual. DCC son los milisegundos que faltan para que el programador cíclico termine el tiempo del paso actual. DTBP es la base de tiempo, siempre unidades milisegundos. Previous time es el tiempo anterior, una señal que también se usa muy poco. Y aquí están las matrices correspondientes a ese preset, que son 16 valores. Aquí los coloco, estos 16 valores. Y esos 16 valores van a corresponder al tiempo de cada uno de los pasos en caso de que haya sido habilitada el funcionamiento del programador cíclico por tiempo. Esto debe colocarse en unidades de tiempo según la base de tiempo escogida. Por ejemplo, si la base de tiempo escogida es de 1 segundo, aquí se colocarán unidades de segundo. Si es de 10 o 100 milisegundos, se colocarán unidades de 10 o 100 milisegundos. Esa es la matriz S preset. Outval es la matriz de 256 valores desde 1, 0 hasta, recuérdense que son 16 por 16, hasta el último valor que sería el 16.15. Y recuérdense que estas son los valores booleanos, por defecto todos en 0, de las salidas correspondientes a cada paso y dentro de cada paso a la salida correspondiente. El primer número es el número del paso, del 1 al 16, y el segundo número es el número de la salida correspondiente, de 0 a 15. Es curioso y hay que tenerlo en cuenta que los pasos se cuentan a partir del número 1, de 1 a 16, pero las salidas se cuentan a partir aquí del número 0, de la salida 0 a la salida 15, por ejemplo, del paso 16. Y ese más es exactamente lo mismo, es también una matriz de 16 por 16, cuyos bits deben estar en 1 si no se desea, si no se pretende que el valor de una determinada salida al cambiar de paso a paso tome el valor del paso anterior, sino que tome el valor que corresponda según la matriz outval. Por ejemplo, si yo aquí en S más 1 pongo el valor 0, significa que cuando el programador cíclico pasa del paso 1 al paso número 2 aquí, el valor de la salida que él va a tomar no va a ser el correspondiente aquí a outval 2.1, sino que va a
congelar el valor que tenía aquí en esta dirección correspondiente o en este lugar correspondiente, y de esa forma no evoluciona en ese sentido el programador cíclico, puesto que no toma los valores de la matriz outval, sino que mantiene paso a paso el último valor. Por supuesto, eso puede configurarse de manera que ocurra para algunas acciones o en algunos pasos y en otras no. Pero en la gran mayoría de los casos, esta matriz de máscaras no se utiliza. Es decir, se deja que una vez que el programador cíclico comience y pase de un paso a otro, él vaya tomando los valores que corresponden a ese paso y a esa acción de la matriz outval. Por lo tanto, como se ve aquí por defecto, se dejan los valores de esta matriz en uno lógico. Y con ello se completa la explicación, al menos teórica, de cómo funciona este tambor de levas de tipo software o programador cíclico, y en la próxima entrega se va a llevar a cabo un ejercicio que ilustre el funcionamiento de este programador cíclico. Si se usa correctamente, y eso debe hacerse en procesos que son repetitivos o secuenciales, si no, no tiene mucho sentido usar el programador cíclico. El programador puede sustituir una cantidad importante de código de programa. Es decir, se puede inclusive llegar a hacer una aplicación completa utilizando como única instrucción este programador cíclico sin otro segmento adicional dentro del programa. Bien, si le ha sido de utilidad y les ha gustado este audiovisual, recuerden darle like, suscribirse al canal y esperen muy pronto a la continuación, donde se va a ejemplificar con una aplicación bien interesante el uso práctico de este elemento tan poderoso y versátil que es el tambor de levas o programador cíclico.